De Jesús. Oh, as we come to this A lesson, medida que venimos a esta lección, please talk to our hearts. por favor, habla a nuestros corazones. Minister to every one of us here. Ministranos a todos los que estamos acá. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. let us become the thing that we're hearing. Que podamos llegar a ser aquello que nosotros Talk escuchamos. to our hearts. Habla a nuestros corazones. Anoint us to speak in here. Úngenos para hablar y para In the oír. name of En el Jesus. nombre de Jesús. Now, Father, again we bind the devil and every hindering Y force. Padre, una vez más atamos al diablo y toda fuerza de oposición. That the Spirit of the living God Para que el Espíritu del Dios viviente can move through the Word here today. pueda moverse a través de la palabra ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. The intercessor, El intercesor. as we come to this sixth lesson in the series, A medida que venimos a esta sexta clase de esta serie, we're going to read in Romans 59 and 16. Romans 59, Isaiah, excuse me, I'm wrong with that. Isaiah 59. Vamos a That's leer a lot of chapters in Romans. Isaías 59 y también Romanos 8. Primero Isaías 59, versículo 16, donde dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó la misma justicia, su misma justicia. Then in Romans, Luego Romanos, chapter 8, verses 26 and 27. capítulo 8, versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. The Holy Spirit is a person El Espíritu Santo es una persona, with all the faculties of a person. con todas las facultades de una persona. He has intelligence, love, and a will of his own. Él tiene inteligencia, amor y su propia voluntad, But to express himself, pero para expresarse a sí he mismo, requires a body. él requiere un cuerpo. This is a fact that must take a hold of us. Este es un hecho que tiene que tomarnos a nosotros. He must have a body Él tiene que tener un cuerpo to express himself para expresarse a sí mismo. if he is to fulfill that intercession of Romans 8. Si es que él va a cumplir esa intercesión de Romanos 8, There must be a body given to him tiene que ser dado un cuerpo a él that intercession can go through. para que esa intercesión pueda fluir. But before the Holy Spirit comes to live in a man, Pero antes que el Espíritu Santo pueda vivir en un hombre, he must be given full possession. él se le tiene que dar la posesión completa de nuestro cuerpo. He's not going to come to share his life with your life. Él no va a venir a compartir su vida con la tuya. He must be allowed to come in Él tiene que ser permitido que venga and take full possession of all of our y bodies. tome posesión completa de todos nuestros cuerpos. So our meeting with the Holy Ghost Así que nuestra reunión con el Espíritu Santo must be just as real as was our meeting with the Savior. tiene que ser tan real como la reunión que tuvimos con nuestro Salvador. And as Jesus had a body, Y como Cristo tuvo un cuerpo, so the Holy Ghost dwells in the cleansed body of the believer. así también el Espíritu Santo mora en el cuerpo limpio del creyente. That is a dwelling place of God. Ese es el lugar de morada de Dios. Our bodies is a temple of the Holy Ghost. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu We are Santo. builded together for a habitation of God by Y the somos Spirit. edificados juntamente para habitación de Dios en el And Espíritu. Paul said in 1 Corinthians 16 and Y 19 Pablo dijo en 1 Corintios 16, 19 that the Holy Ghost dwelleth in us. que el Espíritu Santo mora en nosotros. Now for the Holy Ghost to indwell and work through the believer's body, Ahora bien, para que el Espíritu Santo more y obre a través del cuerpo del creyente, then it must belong to the Holy Ghost tiene que pertenecer al Espíritu Santo without reservation. sin reservas. And that's what Paul wrote in Romans 12 and 1. Y eso es lo que Pablo escribió en Romanos 12:1. I beseech you, therefore, brethren, Os ruego, hermanos, by the mercies of por God, las misericordias de Dios, that you give me your que body. ustedes me den sus cuerpos. Now, two persons with different wills Dos personas con dos voluntades diferentes can never live in the same body. nunca podrán vivir en el mismo cuerpo. They just cannot be so. Simplemente no puede ser así. The Holy Ghost
asks for your body El Espíritu Santo te pide tu cuerpo in Romans 12:1. en Romanos 12:1. And if he comes, Y si Él viene, he will come as God, va a venir como Dios and we must go. y nosotros debemos irnos. Colossians chapter 3, verses 2 and 3. Colosenses 3, versículos 2 al 3. He will not mix himself with yourself. Él no se va a mezclar a Él mismo contigo. So that means pure and simple Así que eso simplemente quiere decir that every bit of our fallen nature que cada pedazo de nuestra naturaleza caída must go to the cross. tiene que ir a la cruz. And he will bring in his own life and nature. Y Él va a traer de sí mismo la vida y la naturaleza. That's how he becomes Lord of our life. Así es como Él viene a ser Señor de nuestra vida. But that, when we ask for the Holy Ghost, Pero cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, that's what it means. eso es lo que significa. He said he gives the Holy Ghost to them that ask him. Él dice que Él da el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. The word ask in the Bible La palabra pedir en la Biblia has a bigger meaning than we've got attached to it. tiene un significado mayor a lo que nosotros pensamos. God said to Jesus in Psalms 2 and 8, Dios le dijo a Jesús en el Salmo 2:8, ask of me, pídeme and I'll give you the heathen for thine y inheritance, te daré como herencia a las naciones, and the uttermost part of the earth for your y possession. lo último de la tierra como tu posesión. Jesus knew to ask Jesús sabía que pedir meant that he had to go to Calvary. significaba que Él tenía que ir al He Calvario. had to die. Él tenía que morir. And for you to ask for that Holy Spirit, Y para que tú pidas ese Espíritu you to Santo, truly ask the life of God to be lived through you, para que tú pidas que la vida de Dios en realidad viva a través tuyo, means also you must take up a cross. eso significa que también que tú vas a tener que tomar la cruz. Now, the intercession of the Holy Spirit Ahora bien, la intercesión del Espíritu Santo for saints in this present evil world para los santos en este presente mundo maligno must be made through believers who are filled with the Holy Ghost. tiene que ser hecha a través de creyentes que sean llenos del Espíritu Santo. It cannot be made otherwise. No puede ser de otra forma. Only through believers who are filled with the Holy Ghost. Solo a través de creyentes que sean llenos del Espíritu Santo. We read that in Romans 8, 26, 27. Hemos leído esto en Romanos 8, 26 y 27. This demands unconditional surrender Esto exige una rendición incondicional on the part of the believer. por parte del creyente. You're God's channel. El canal, tú eres el canal de Dios. And on no account are we to disobey him Y de ninguna forma debemos de desobedecerle or bring in our own ideas. o traer nuestras propias ideas. Only the Holy Ghost can live like Jesus. Solo el Espíritu Santo puede vivir como Jesús. You can't, I can't. Tú no puedes ni yo tampoco. Only the Holy Ghost can do that. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Now, if the Holy Ghost Ahora bien, si el Espíritu is Santo to truly live the life of Jesus through us, va a vivir verdaderamente la vida de Jesús a través de nosotros, then every person on this earth that has a need entonces toda persona en esta tierra que tenga necesidad will have a claim on our life. va a tener un derecho, un reclamo sobre nuestra vida. I want to say that again, Quiero decirlo otra vez, because this is the reason God can't find intercessors. porque esta es la razón por la cual Dios no puede hallar intercesores. We're too selfish. Somos muy egoístas. We don't want our lives exposed like this. No queremos que nuestras vidas se expongan. But if the Holy Ghost Pero si el Espíritu is Santo allowed to truly live the life of Jesus through you, es permitido que en realidad verdaderamente viva la vida de Jesús a través then tuyo, every human on this earth entonces todo ser humano en esta who tierra has a need que tiene una necesidad, has a claim on your life. tiene un reclamo sobre tu vida. Christ died for everybody. Cristo murió por todos. Christ didn't die for a Jew or Greek or Gentile. Cristo no murió por el judío, el griego o el gentil. Christ died for all. Cristo murió por todos. Christ's healing is for all. La sanidad de Cristo es para todos. And if I give myself unreservedly, Y si yo me doy a mí mismo sin it's reservas, not I but Christ that lives. de tal forma que no sea yo sino Cristo el que Then vive, every human being in need entonces todo ser humano has a claim on my life and your life. que tenga necesidad va a tener un reclamo sobre mi vida. That's the reason you have a hard time finding intercessors. Esa es la razón por la cual se encuentra muy difícil los intercesores ahora. Now we're very quick to judge those who do not believe the Bible is literally true. Ahora bien, nosotros somos muy rápidos en juzgar a aquellos que no creen que la Biblia es literalmente verdad. And rightly so. Y en cierta forma está bien. As channels of the Holy Ghost, though, Como canales del Espíritu Santo, sin embargo, we are compelled to put our belief into practice. nosotros somos ordenados
a que nosotros pongamos nuestras creencias en práctica. Just not a thing of the mind. No es algo de la mente. I must be what I'm preaching. Yo tengo que ser lo que predico. What I believe must be seen in my Lo que life. yo creo tiene que ser visto en mi vida. In the Sermon on the Mount, En el Sermón del Monte, Jesus set forth the laws of this kingdom. Jesús estableció las leyes de este reino. And we're literally to act upon them. Y literalmente debemos actuar sobre ellas. If a man take my coat, Si algún hombre me pide mi capa, I must give him my cloak also. yo tengo que darle mi túnica también. Give to him that asketh. Darle a aquel que pide. Love thy enemies. Ama a tus enemigos. These are the laws of this kingdom. Estas son leyes de este reino. And they must be lived through Y me. tienen que ser vividas a través mío. And as men call upon this Christ in Y us, mientras los hombres claman a este Cristo en nosotros, wherever they are, donde sea que estén, they have a rightful claim on our ellos lives. tienen un reclamo con todo derecho sobre nuestras vidas. We come to be what God intends us Si to be. nosotros venimos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Now the power of the intercessor is in the abiding. Ahora bien, el poder del intercesor consiste en su permanencia. If you abide in me and my word abide in you, Si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, you can ask what you will, ustedes pueden pedir lo que and quieran it shall be y done. será dado. That's John 15 and Será 7. hecho. Juan 15:7. Now this promise in John 15:7 Ahora bien, esta promesa de Juan 15:7 is unlimited, es ilimitada, but its fulfillment depends upon the abiding. pero su cumplimiento depende de la permanencia. The intercessor El intercesor must at all times and in every circumstance debe en todo tiempo y en toda circunstancia guard his abiding. guardar su permanencia. The scriptural key to abiding is 1 John 2 and 6. La clave escritural para esta permanencia es primera de Juan 2:6. He that saith that he abideth in him El que dice que permanece en él ought also to walk as he walked. también debe andar como él anduvo. That means that we must at all times, Eso significa que nosotros en todo tiempo, for the Holy Spirit to live through us, para que el Espíritu Santo viva a través de the nosotros, life that the Savior would have lived. debemos vivir la vida que el Salvador hubiera At vivido. all times, in every place, En todo tiempo, en todo lugar. I must be willing for that to happen. Yo debo estar dispuesto que esto suceda. John 15 and 10 tells us Juan 15:10 nos dice, the way of abiding la forma de permanecer is to keep his commandments. es guardar sus mandamientos. Now, I know a lot of the religious world scream legalism, Ahora bien, yo sé que gran parte del mundo religioso grita legalismo, but it isn't legalism, it's obedience to God. pero no es legalismo, sino obediencia a Dios. It's walking like I'm supposed to walk. Es andar como yo debo andar. The Holy Spirit will also throw light on our daily life. El Espíritu Santo también va a echar luz a nuestra vida diaria. He'll reveal every motive or action that needs confession and cleansing in the blood. Va a darnos luz para revelar todos los motivos o acciones que necesitan confesión y limpieza por su sangre. But the Spirit's dealings Pero los tratos del Espíritu are not so much with the outward shortcomings no son tanto con las cosas inmediatamente externas, as it is with the nature that produces these shortcomings. sino con la naturaleza que produce estas cosas externas. Amen. It is with this nature that he's going to deal. Es con esta naturaleza que Dios va a We tratar. must always abide. Nosotros siempre debemos We permanecer. are in the vine, Estamos en la vid and it is only as we abide in the y vine solo es mientras permanezcamos en la vid that the life of the vine is within us. que la vida de la vid está en nosotros. It was a miracle of God that put us in that vine. Fue un milagro de Dios el que nos puso en esa vid. But now God commands you and me to abide there. Pero ahora Dios te ordena a ti y a mí que permanezcamos ahí. It takes the same power to keep us there as it did to put us there. Se necesita el mismo poder que nos puso ahí que se necesita para mantenernos y permanecer ahí. But we determine Pero nosotros whether determinamos that power works for us si es que ese poder va a obrar para nosotros by the choices that we make. por las elecciones que tomamos. We make the choice to stay in Christ, Tomamos la elección de quedarnos en Cristo. then the power will be there to keep us in Entonces el Christ. poder va a estar ahí para mantenernos en In Cristo. the temptations of life, En las tentaciones de la vida, we have to make the choice nosotros tenemos que tomar la to elección. stay in Christ Quedarnos en or Cristo to go in ourselves. o ir en nosotros mismos. So the Spirit's dealings are not
not so much the outward works Así que los tratos del Espíritu no son tanto las obras externas, as it is with the nature that produces those works. sino más bien la naturaleza que produce esas obras. And the necessity for abiding Y la necesidad de permanencia is also seen también es vista in John 15. en Juan 15. The life is in the vine, La vida está en la vid. as the branch remains united by abiding, Mientras el pámpano se mantenga unido al habitar y permanecer, then the life of the vine entonces la vida de la vid produces fruit through the branch. produce fruto a través del pámpano. The power is in Christ. El poder está en Cristo. And as the intercessor united by abiding in him, Y como el intercesor unido por permanecer en él, then Christ's power operates through the intercessor entonces el poder de Cristo opera a través del intercesor and accomplishes what is needed. y logra lo que sea necesario. Christ is in heaven, Cristo está en los cielos, making intercession for us, haciendo intercesión para nosotros, apart from us. para nosotros, aparte de But the nosotros. Holy Spirit's on the earth, Pero el Espíritu Santo está en la tierra, making intercession for saints through us. haciendo intercesión por los santos a través de nosotros. And as we abide in that vine, Y a medida que nosotros permanecemos en so esa that vid, the life of the vine is through us, de tal forma que la vida de la vid está fluyendo a través de nosotros, then His power working through the intercessor entonces su poder obrando a través del intercesor makes us effective. nos hace efectivos. First of all, ownership must be established. En primer lugar, la Ownership. The Bible said you're not your own, you've been bought with a price. Yeah. la propiedad debe ser establecida. We must establish that truth. Debemos establecer esta propiedad, esta calidad de ser dueño. That I'm not my own, Que yo no soy de mí mismo, I have been bought with a price. sino que he sido comprado por un precio. Now, it does not mean you cannot use, Ahora bien, esto no significa que no puede ser usado, but you cannot abuse. pero tú no puedes no puedes ser abusado. There's things in this world Hay cosas en este mundo that we can use, que nosotros podemos we usar, can enjoy, podemos disfrutar, but we cannot abuse. pero no podemos abusar. There is no closer relationship No existe relación más cercana than there is between a branch and a vine. que la que existe entre el pámpano y la vid. But the one thing the husbandman cannot do, Pero aquello que el esposo no puede hacer, he cannot graft the old life into the vine. él no puede, el jardinero no puede hacer, es que él no puede, He cannot graft that old flesh nature into the vine of Christ. él no puede meter la naturaleza carnal a la vid de Cristo. Amen. Intending. You have to get that point. Tienen que entender este punto. He cannot graft that old self nature into that vine. Él no puede agarrar esa naturaleza del yo y meterla a la vid. Not one atom of self can abide in the Savior. Ningún Adán en sí mismo puede permanecer en el Salvador. When he was here on this earth, Cuando él estuvo aquí en la tierra, the devil couldn't find anything in him. el diablo no pudo hallar nada en él. And he still can't find anything in him. Y aún ahora no puede hallar nada en él. Because there's no way that old self life can get in there. Porque no hay forma que esa vida del yo pueda entrar en él. Before you can truly be grafted into the vine, Antes de que tú puedas ser injertado a la vid, then you must be cut off from the old life. tú vas a tener que ser cortado de la vida vieja. This is the way in. Este es el camino como entrar. It is by death to all we are. Es a través de la muerte de todo lo que somos. Then and only can we have his life. Y solo entonces podremos tener su vida. On those grounds of the cross, Sobre esta base de la cruz, the life of Christ becomes available. la vida de Cristo se hace disponible. Now, without this new life, Ahora bien, sin esta nueva vida, all our activity and work toda nuestra actividad y trabajo is in the sight of God is nothing. a los ojos de Dios es nada. The Bible said all of your righteousness is as filthy rags. La Biblia dice que toda tu justicia es como trapo de inmundicia. Religion has all kinds of works for men to do. La religión tiene todo tipo de obras para que hagan los hombres. Somehow trying to make you believe you can earn your way in. De alguna forma tratando de hacerte a ti creer que tú puedes merecer tu entrada. This is a tragedy of moving away from God. Esta es una tragedia de moverse de Dios. But all of our activity is nothing unless it's God. Pero todas nuestras actividades son nada a menos que sea de Dios. Unless the Lord build that A house, menos que el Señor edifique esa casa. they that labor in vain. Los que trabajan, trabajarán en vano.
The vine can do nothing without the branch. La vid en sí misma no puede hacer nada sin el pámpano. All of our work outside of God is useless. Toda nuestra obra afuera de Dios es inútil. Yet the same truth here Sin embargo, la misma verdad acá is the vine can do nothing without the branch. es que la vid no puede hacer nada sin el pámpano. All the sap, the life of that vine Toda la savia, la vida de esa vid is going through the branch. está yendo a lo largo de los pámpanos. And when this new life flows through us, Y cuando esa nueva vida fluye a través de nosotros, then all things become possible then. entonces todas las cosas se hacen posibles ahí. If the vine has joy, Si la vid tiene gozo, then the branch has the same joy. entonces el pámpano también tiene el mismo gozo. And needy people get the fruit of it. Y la gente en necesidad obtiene el fruto de esto. Oh, hallelujah. Aleluya. Now, before the Holy Ghost Antes que el Espíritu Santo can lead a chosen vessel into such a life of union intercession, pueda llevar a una vasija elegida a ese tipo de vida de unión e intercesión, he must first deal with everything that's natural. el primero tiene que tratar con todo lo que es natural. The love of money, El amor al dinero, personal ambition, la ambición es personal, natural affection, los afectos naturales, appetites of the body, los apetitos del cuerpo, all that makes a human live unto themselves todo lo que hace que el ser humano viva para sí mismo, for his own comfort, for his own advantage, para su propia comodidad y su propia ventaja. has to go to the cross. Eso tiene que ir a la cruz. He cannot do this work in there Él no puede hacer esta obra ahí until that has happened. hasta que esto no suceda. It's not a theoretical death that he's after, No es una muerte teórica la que él está but buscando, a real crucifixion to all that, sino una verdadera crucifixión de todo esto. such as only the Holy Ghost can make an actual experience De tal forma que solo el Espíritu Santo puede hacer una experiencia verdadera in the world to be an intercessor. en ese mundo para ser un intercesor. If you're going to be this, Si tú vas a hacerlo, then this has to happen, entonces esto tiene que suceder. both as a process and a crisis. Como ambos, un proceso y una crisis, Paul's testimony must become ours. el testimonio de Pablo tiene que ser nuestro. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy crucificado. Both as a crisis Es ambos, una crisis and as a y process. también como un proceso. The self must be released from itself El yo tiene que ser liberado de sí mismo to become the agent of the Holy Ghost. para que venga a ser el agente del Espíritu Santo. And it is only Y es solo as this crucifixion proceeds a medida que esta crucifixión precede that true intercession begins. que la verdadera intercesión empieza. This is where it begins. Aquí es donde empieza. As crucifixion begins, Cuando la crucifixión comienza, by inner burdens, por las cargas internas, by calls to outward obedience, a través de los llamados a la obediencia externa, the Holy Ghost begins to live his own life el Espíritu Santo empieza a vivir su propia vida of love and sacrifice for a lost world de amor y sacrificio por un mundo perdido, through his cleansed and broken channel. a través de su vasija limpia y quebrantada. Look at Moses leaving the palace by choice Miren a Moisés cuando deja el palacio por su propia elección, to identify himself with slaves. para identificarse a sí mismo con esclavos. He's next in line for the throne. Él era el siguiente en la línea para el trono. He leaves that place of the throne Él deja ese lugar del to trono identify himself with those with whom he's to deliver. para identificarse a sí mismo con aquellos a quienes Dios va a librar. And he reaches the summit of intercession Y él alcanza el resumen, lo máximo de la intercesión. when the wrath of God is upon Israel for idolatry, Cuando la ira de Dios está sobre Israel en idolatría and their destruction is imminent. y su destrucción es eminente. It's not his body he offers for them in intercession, No es su cuerpo lo que él ofrece para la but intercesión, it's his soul. sino su alma. If thou wilt forgive their sin, Si tú puedes perdonar sus pecados, and if not, y si no, blot, I pray thee, my name out of thy book. si no, yo te pido que tú borres mi nombre del libro. What a place of intercession. ¿Qué lugar de intercesión? It's his life he put on the line. Es su vida la que puso en juego. Here the apostle, as he intercedes for Israel, Aquí el apóstol, mientras intercedía por Israel, I could wish myself a curse from Christ yo pudiera desear que yo mismo sea anatema for my kinsmen according to the flesh. por mis compañeros según la carne. This is intercession. Esto es intercesión. And when the Holy Ghost really lives his life
through that chosen vessel. Y cuando el Espíritu Santo en realidad vive su vida a través de esta vasija There's escogida, no limit to the extremes he'll take him no hay límite para los extremos que Él va a tomar in his passion to warn and to save the lost. en su pasión de advertir y salvar a los perdidos. There's no limitation to where he'll take him. No hay limitación a dónde Él nos va a llevar. Isaiah had to go naked and barefoot Isaías tuvo que ir desnudo y sin for calzado 3 years as a warning to Israel. por 3 años como una advertencia para Israel. Hosea had to marry a harlot Oseas tuvo que casarse con una ramera to show his willingness to the people of God to take back his wife. para mostrar cómo Dios tenía su disposición para poder otra vez tomar a su pueblo como su mujer. Ezekiel was not allowed to shed a tear for the death of his wife. A Ezequiel no se le permitió ni siquiera derramar una lágrima por la muerte de su mujer. Every greatly used vessel of God Toda vasija grandemente usada por Dios has been in his measure an intercessor. ha sido a su medida un intercesor. It cannot be otherwise. Y no puede ser de otra forma. He's had to be the vessel Él tiene que ser la vasija through which the Holy Ghost could plead through. a través de la cual el Espíritu Santo pueda Or rogar. there's no way for you to be that vessel O of no God. hay forma de que tú seas esa vasija de You Dios. may make something look successful before men, Quizás tú puedas hacer que todas las cosas en tu camino se luzcan exitosas a los ojos de los hombres, but it is in this intercessory pero solamente es en esta intercesión where I lend my body, en donde yo ofrezco mi cuerpo, present my body, presento mi cuerpo, and the Holy Ghost can plead through y me. el Espíritu Santo puede rogar a través mío. Every greatly used vessel has been in the mission an intercessor. Toda vasija grandemente usada ha sido en su medida un intercesor. Wesley for England, Wesley para Inglaterra, Booth for the down and outs, Booth para Estados Unidos, Hudson Taylor for China, Hudson Taylor para China, C.T. Studd for the unevangelized world. C.T. Studd para el mundo no evangelizado. It's always been the intercessor Siempre ha sido intercesor, that God has been able to break the back of darkness through. el que Dios ha usado para poder romper las barreras de las tinieblas. So we ask the question, Así que nosotros hacemos una pregunta. what is an intercessor? ¿Qué es un intercesor? That's a question we must know, Esa es una pregunta que debemos saber, because God is looking for such. porque Dios está buscando tales. His eyes are running to and fro in the earth, Sus ojos recorren toda la tierra, looking for intercessors. buscando intercesores, Said he found none. y dice que no hay ninguno. He looked for a man that would stand in that gap Dice que buscó un hombre que se pare en esa and make brecha up that hedge, y haga esa brecha, but he couldn't find that man. pero no pudo encontrar a ese hombre. Down the end of this age, Y ahora al final de este siglo, the searching eyes of God los ojos que escudriñan de Dios are looking for intercessors. están buscando intercesores. What is an intercessor? ¿Qué es un intercesor? That God seeks them and seldom find them. Aquel que Dios lo busca y encuentra. Is stated in Isaiah 59:2. We read it. Se establece esto en Isaías 59:2, lo hemos leído. Now, believers in general Ahora bien, los creyentes en general have regarded intercession han visto a la intercesión as just a form of intensified prayer. como simplemente una forma de una oración intensa. It is that, but much, much more. Es también eso, pero mucho, mucho más. Now, there are 3 things to be seen in an intercessor. Ahora bien, hay 3 cosas que debemos ver en un intercesor. They are these: Son estas: identification, la identificación, agony, la agonía and authority. y la autoridad. These 3 things Estas 3 will cosas be seen in an intercessor. serán vistas en un intercesor. First, the identification Primeramente, la of identificación the intercessor del intercesor with the one for whom he intercedes. con aquel por el cual él intercede. This is perfectly seen in the Savior. Esto es visto perfectamente en el Salvador. The Bible said he poured out his soul unto death. La Biblia dice que él derramó su alma hasta la muerte. Think about it. Piensen sobre esto. He identified himself with us. Él se identificó a sí mismo con nosotros. He poured out his soul unto death. Él derramó su alma hasta la muerte. Then the Bible said he was numbered with the transgressors. Luego dice la Biblia que él fue contado entre los To be transgresores. an intercessor, you have to identify with those with whom you intercede. Para ser un intercesor tú tienes que identificarte con aquellos con los cuales, por los cuales vas a interceder. It's no priest with some kind of a phony garb, No es un sacerdote con una especie de túnica rara, but it is a human that identifies with what's going on. sino que es un ser humano que se identifica con lo que está sucediendo. The Bible, he bore the sins of many, Él llevó el pecado de muchos and he made intercession for the transgressor. e hizo intercesión por los transgresores. He
tasted death for everyone. Él probó la muerte para todos. To do that, Para hacerlo, he had to sit where we sit. Él tenía que sentarse donde nosotros nos sentamos. By taking our nature upon him, Al tomar nuestra naturaleza sobre Él, he Jesus, Él, Jesús, learned obedience with the things he suffered. aprendió obediencia por lo que sufrió, By being tempted in all points as we are. por ser tentado en todas las áreas como nosotros, By becoming poor for our sake. por venir a ser pobre por nuestra causa, And finally, by being made sin for us. y finalmente por hacerse pecado por nosotros. And through this, Y a través de he esto, gained the position Él ganó la posición where with the fullest en authority donde con la autoridad completa and the fullest understanding of everything we go through, y el entendimiento completo de todo lo que nosotros pasamos, he can now ever live and make intercession for us. ahora Él puede vivir para siempre y hacer intercesión por nosotros. So identification Así que la identificación is the first law of the intercessor. es la primera ley del intercesor. He pleads effectively Él ruega efectivamente because he's willing to give his life for the people he pleads for. porque está dispuesto a dar su vida a aquellas personas por las cuales ruega. It's no use in you going somewhere to plant a church No tiene ningún sentido que tú vayas a algún lugar a plantar una iglesia, unless you're willing to do this, a menos que tú estés dispuesto a hacer to esto, identify with those you're interceding, identificarte con aquellos por los cuales estás intercediendo, and a willingness to give your life for those that you're pleading y una for. disponibilidad de dar tu vida para aquellos por los cuales estás This is orando. the first law of the intercessor. Esa es la primera ley del intercesor. He is their genuine representative. Él es el representante genuino. He has submerged himself in the needs and suffering of others, Él se ha sumergido a sí mismo en la necesidad y el sufrimiento de otros. and as far as possible Y cuanto más sea posible, has literally taken their place. ha tomado el lugar de ellos literalmente. That is the first law of intercession. Esa es la primera ley de la intercesión. There is another intercessor, Hay otro intercesor, and it is in him y es en él that we see the agony of this ministry, en el que vemos la agonía de este ministerio, which is the second law of intercession. que es la segunda ley de la intercesión. For he, the Holy Spirit, Porque Él, el Espíritu Santo, maketh intercession for us hace intercesión por nosotros with groanings that cannot be uttered. con gemidos indecibles. This one Este is the only present intercessor on this earth, es el único intercesor presente en la tierra and he has no hearts to lay his burden upon, y no tiene ninguna y tiene un corazón, no tiene ningún corazón para poner su carga sobre ellos, and he has no bodies through which he can suffer, y no tiene ningún cuerpo a través del cual él pueda sufrir, except the heart and bodies of those in whom he lives. excepto los corazones y los cuerpos en los cuales él vive. You and I who claim to be the Holy Spirit, Tú y yo que decimos que tenemos el Espíritu Santo, we are the only ones he can lay this burden on. nosotros somos los únicos sobre los cuales él puede poner esta carga. Through us, he does his intercessory work, A través de nosotros él hace su obra intercesora, and we become intercessors y nosotros nos convertimos en intercesores by reason of the intercessor within us. por la razón del intercesor en nosotros. That is the only true intercession. Esa es la única verdadera intercesión. It is a real life to which he calls us. Es a la verdadera vida a la que él nos llama. It is the same kind of life in a lesser nature Es el mismo tipo de vida en una naturaleza inferior which the Savior lived on this earth. que el Salvador vivió en esta tierra. But intercession Pero la intercesión is more than the Spirit sharing his groanings with us. es más que el Espíritu compartiendo sus gemidos con And living nosotros his life a sacrifice for a world through us. y viviendo su vida para sacrificarse por un mundo a través de nosotros. It is the Spirit gaining his end of abundant grace. Es el Espíritu ganando sus fines de gracia abundante. If the intercessor Si el intercesor knows identification and agony, conoce la identificación y la agonía, then he also knows the authority. entonces también conoce la autoridad. It is a corn of wheat Es el grano de trigo and the harvest. y la cosecha. If it die, it brings forth much fruit. Si muere, trae mucho fruto. Intercession is not a substitution for sin. La intercesión no es un sustituto para el pecado. Only Jesus did that. Jesús y solo Jesús hizo esto. But intercession
Pero la intercesión so identifies the intercessor with the sufferer identifica tanto al intercesor con el que sufre that it gives him a prevailing place with God. que le da un lugar predominante para con Dios. He moves with God. Él se mueve con Dios. He gains his objective. Él gana sus objetivos. And the Holy Spirit gains it through him. Y el Espíritu Santo en realidad lo gana a través de él. Moses, by intercession, Moisés, por la intercesión, became the savior of Israel se convirtió en el Salvador de Israel and prevented their destruction. y previno la destrucción de ellos. Now the position of the intercessor Ahora bien, la posición ganada del intercesor is the effect of experience. es el efecto de la experiencia. The price is paid, El precio es pagado, the obedience fulfilled, la obediencia cumplida, the inner wrestling and groaning la lucha interna y los gemidos internos take full course. tienen expresión completa Then the word of the Lord comes. y luego viene la palabra del Señor. The weak channel, you and I, El canal débil que tú y yo is clothed with authority by the Holy Ghost. somos es vestido con la autoridad por el Espíritu And we Santo. can then speak the words of Y deliverance. podemos entonces hablar las palabras de It liberación. is here that the greater works is done. Es aquí donde las grandes obras son hechas. Now, when the intercessor Ahora bien, cuando el intercesor has gained the place of intercession in a certain realm, ha ganado el lugar de intercesión en cierta área, now listen, escuchen, when you've gained that place in a certain realm, cuando tú has ganado ese lugar en cierta área, you've entered into the grace of faith, has entrado entonces a la gracia de la fe, and along that line, y a lo largo de esta línea, the measureless sea of God's grace is open to that person. la medida de la gracia de Dios está abierta para esa persona. In Russia, En Rusia, I believe that I gained that place of intercession for the need of the work out there. yo creo que yo obtuve este lugar de intercesión por la necesidad de esa obra ahí. I was there. Yo estuve ahí. No organization behind me. No había ninguna organización detrás mío. I had no background of support. Yo no tenía ningún apoyo, ninguna base de apoyo. When I first went out there, the Assemblies of God refused to recognize the work. Cuando yo llegué por primera vez ahí, las asambleas de Dios no quisieron reconocer la obra. I could not come home and itinerate. Yo no podía volver a casa para predicar en las For the iglesias, work demanded myself out there. porque la obra demandaba, exigía que yo estuviera ahí en Rusia. Yet it cost $1 million for the first 2.5 years. Sin embargo, costó $1 millón por los primeros 2 años, por el primer año y medio. It is impossible to believe, but I had to believe God. Era imposible creer, pero yo tenía que creer a Dios. So I really believe. Así que yo en realidad I creí entered into the place of intercession in that realm, que yo entré entonces al lugar de intercesión en esa área, where I could speak the word with authority. en donde yo podía hablar la palabra con So autoridad. without all the itinerating, begging the money came. Así que sin esta predicar en las iglesias ni rogar a nadie, el dinero vino. Because there in an altar in Russia, Porque ahí, en un altar en Rusia, I laid the hold of God in the authority of an intercessor. yo me agarré de Dios en la autoridad del intercesor. That's a gained place of intercession. Este es el lugar obtenido por la intercesión. Mr. Mueller, El señor Müller, he never gained the place of intercession over sickness, él nunca obtuvo el lugar de intercesión para la enfermedad, though he saw some people healed. a pesar que él vio mucha gente sanar. On the other hand, Por otro lado, he gained a place of intercession for the needs of those orphans. él obtuvo el lugar de intercesión por las necesidades de esos He huérfanos. was always ready to suffer on their behalf. Siempre estaba listo para sufrir por ellos. God held him responsible Dios lo tuvo a él por to responsable see that those children's needs were met. para que vea que las necesidades de esos niños sean satisfechas. Because the doors of that treasury were open to him Porque las puertas de ese tesoro estaban abiertas para él through intercession. a través de la intercesión. You read the story of that. Ustedes lean la historia de esto. When he started, he had one British crown. Cuando él empezó tenía una corona británica. And years later, Y años después, a newsman said, un hombre de noticias dijo: I know how you started. yo sé cómo usted You empezó. only had one crown. Solo tenía una moneda que se llamaba la corona. It must feel better now that you've got more. Se debe sentir mejor ahora que tiene más. And the old man pulled out one British crown. Y el hombre viejo tomó y sacó una corona inglesa otra vez. That's all he had that an eye could Y see. él dijo: eso es todo lo que yo tengo. But he had gained that place of intercession. Pero yo gané ese lugar de intercesión. And many mornings, Y muchas mañanas, when those 2,000 kids woke,
Cuando esos 2000 niños se levantaban, there was not one bite of food in that house. no había ni un pedazo de pan en esa casa. The old man was responsible. Pero el hombre viejo era He responsable. never went to town asking anybody for anything. Él nunca fue a la ciudad pidiendo plata a nadie. But alone in the night, Pero a lo largo y solo en la he laid noche, a hold of God. él se agarraba de Dios. And he got those 2,000 children out of bed, Tenían ahí a esos 2000 niños fuera de sus set them camas. down to the table. Los sentaba al costado de la mesa. Plates turned upside down in front of them. Los platos estaban boca abajo. And when they turned the table over, plate over, Y cuando ellos volteaban el plato, you heard the trucks coming up the road. podían escuchar a los camiones viniendo. Oh, hallelujah to God. Aleluya, gloria a Dios. The intercessor, El intercesor that gained place of intercession. es el lugar obtenido por la The intercesión. Holy Ghost is like the Father. El Espíritu Santo es como el He Padre. suffers for those who suffer. Sufre por aquellos que sufren. Unless he's able to make the sufferings our own, A menos que Él sea capaz de hacer estos sufrimientos we nuestros, cannot intercede. no podremos interceder. We'll never touch the throne Nunca podremos tocar el trono unless we send up the real cry. hasta que no de verdad sintamos el verdadero lloro. Words don't count. Las palabras no cuentan. It is only as he through us Solo es a medida que de Él, a través de nosotros, makes us feel what those for whom we intercede for are feeling, nos hace sentir lo mismo que sienten aquellos para los cuales estamos intercediendo. where it's no longer I, but it's him interceding through De me. tal forma que ya no sea yo, sino Él intercediendo a través mío. When he can bring us to that place, Cuando Él nos pueda traer a este lugar, God has no trouble Dios no tiene ningún problema meeting the need of his work anywhere, en satisfacer la necesidad de, healing the sick en anywhere, cualquier lugar, sanar al enfermo en cualquier lugar, send revival anywhere. enviar avivamiento a cualquier lugar. Our text said in Romans 8:26 and 27. Nuestro texto decía en Romanos 8, 26 y 27. This is the answer. Esta es la respuesta. Build you an altar. Constrúyete un altar. Give yourself to intercession. Entrégate a la intercesión. Your ministry Tu ministerio will be a success with God. será un éxito con Let us Dios. stand and Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed Señor. be the God and the Bendito Father. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.